Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Estamos en el capítulo 20, versículo 3, principalmente el C, ¿verdad? Porque el capítulo 3 tiene A, B y C. El A directamente nos decía que David insiste y dice lo siguiente: tu padre sabe muy bien que yo te he caído en gracia y habrá pensado que Jonatán no se entere, no sea que se entristezca. Bueno, eso es entonces lo que pasa justamente, ¿verdad? Que no se entristezca porque somos amigos. Y entonces entonces, claro, como hablábamos de una cierta ingenuidad en los cursos anteriores de este hermoso capítulo, entonces Jonatán se nota que tiene un alma limpia, blanca, hermosa. Ciertamente no sé hoy la ituare, no sé hoy la saure, o menos en sure, pero en fin. Pero aquí entonces nosotros encontramos, y esto es lo esencial, lo lindo, lo fundamental, ¿verdad? Que Jonatán no se entere, no sea que se entristezca, es decir, tiene un corazón tan sencillo, un corazón tan leal, un corazón tan bueno. Y yo pienso que es así, porque miren que ya en el capítulo 18, cuando le conoce él a David, se conocen después de haber vencido a Goliat, apenas David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con él y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl lo hizo quedar con él aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David, y lo mismo hizo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. Siempre que salía de campaña enviado por Saúl, David tenía éxito. Bueno, y continúa. Pero a ver, entonces ya es pojabaité, ¿verdad? O sea, es una bondad, una generosidad, una inocencia total, pero también mirando, viendo, tal vez entendiendo la gran responsabilidad de lo que significaba futuramente su compromiso. Recordemos que en el capítulo 14 se le presenta también a Jonatán como una persona que luchaba, que se empeñaba. Hay una gran hazaña, dice, de Jonatán en ese capítulo 14. Un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: vamos a cruzarnos hasta la guarnición de los filisteos que está allí al otro lado. Pero no le comunicó nada a su padre. Mientras tanto, Saúl estaba sentado en las afueras de Gibeá,
bajo el granado de Migrón y tenía con él cerca de 600 hombres. Agías, hijo de Agitud, hermano de Icabod, hijo de Pinjas, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod. La tropa tampoco sabía que Jonatán había partido. En uno de los desfiladeros por los que Jonatán trataba de abrirse paso hasta la guarnición de los filisteos, hay dos grandes peñascos, uno a cada lado. El primero se llama Bosés y el otro Sené. Otro de esos peñascos se alza hacia el norte, frente a Migmas, y el otro hacia el sur, frente a Geba. Y así continúa, ¿verdad? Pero hoy ya puede tener hazaña, no me voy a ver, también nosotros habíamos hablado dentro de esta capacidad, ingenuidad, amor, apertura, cómo él quiere liberar también a su pueblo, se nota, ¿verdad? Y hace una hazaña. Incluso después el pueblo también le quiere mucho, recuerden que le quería mucho porque le salvó también a Jonatán, el pueblo, porque el papá había prohibido, Saúl había prohibido, lo yapoa será digno de muerte. El que pruebe un bocado, y justamente a él nos enduinará, hijo del rey, estaban otras cosas, etc. Después cuando vienen, les mandó a hacer pues, un ayuno, ¿verdad? Y después ellos, como se encuentran en una situación negativa, entonces, oye, llave, malo llevaba. Y cae, dice, la suerte cae la suerte sobre Jonatán. Entonces, según ese veredicto, tendría que morir. Imagínense. Entonces es una inocencia, pero también es un deseo, ¿verdad?, de hacer el bien, porque o ya puedo ponerse javengo y bajabe, o se va y llega. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En este pasaje del Evangelio vemos a un Jesús que obliga, dice la palabra, a los discípulos a subir a la barca mientras Él despedía a la multitud y les dice que se adelanten mientras Él se queda orando. Después dice que cuando la barca ya estaba muy lejos de la orilla, empezó a sacudirse violentamente porque tenía el viento en contra. Y dice que a la madrugada el Señor fue hacia los discípulos, pero fue de una forma novedosa, de una forma diferente. Y una forma tan novedosa que los discípulos pensaban que era un fantasma, tuvieron miedo. Y ahí el Señor les dice, no teman, porque soy yo. Entonces Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, mándame a ir contigo. Y entonces Pedro empieza a transitar esta novedad que Jesús le propone. Empieza a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Y Pedro iba todo arrebatado en su impulso, caminando sobre el agua, mirando al Señor. Y cuando se dio cuenta de la situación, cuando se dio cuenta de que el viento golpeaba muy fuerte, cuando Pedro se dio cuenta de la realidad que lo rodeaba, empezó a hundirse. Y ahí es cuando le dice, Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo salva, lo sube a la barca y les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Y la enseñanza que nos quiere dejar este Evangelio, en primer lugar, es que el Señor, frente a nuestras dificultades, frente a esos momentos en los cuales las olas golpean muy fuerte nuestra barca, el Señor siempre aparece. Pero a veces aparece de formas diferentes, de formas novedosas, y nos invita a transitar esa novedad que Él nos propone. Pedro transitó la novedad que el Señor le proponía, pero empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque dejó de mirar a Jesús, porque Pedro se vio distraído por las olas, por el viento, y dejó de poner su mirada a lo importante, que era Jesús. Y ahí es cuando viene el reto, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí con vos? El Señor nos invita a que nunca dejemos de mirarlo a Él, a que podamos transitar la novedad que Él nos propone, siempre poniendo nuestra mirada en Él, para poder permanecer en Él, para poder transitar la novedad, para no tener miedo, para no caer. Por eso pidámosle al Señor, a través de esta canción, que nos dé la gracia de transitar las novedades que Él nos proponga en el camino de la vida, pero sobre todo que nos dé la gracia de nunca dejar de mirarlo, de siempre permanecer en su amor.
¿Quieres que suba mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor? ¿Quieres venir a mi encuentro cuando soplan los vientos y sacude el temor? Y yo quiero ir a tu encuentro, aunque soplen los vientos y sacuda el temor. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca, nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Quiero en ti permanecer. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado.
Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el capítulo 20 del primer libro de Samuel, el versículo 13, principalmente lo que vamos a subrayar, pero todo este encuentro que se da entre David y Jonatán. Estamos en el capítulo 20 totalmente, ¿verdad?, de este encuentro entre estos dos amigos. Ahora, la pregunta es crucial, la pregunta es existencial, la pregunta es conocer, saber por qué, ¿verdad? ¿Por qué tu papá, por qué Saúl me persigue? Pero no es una persecución así nomás, ¿verdad? Que esto, que aquello, como diciendo, bueno, ya llevamos en dague, ya porque pea, ni que ya popea, ya popea, a pepe venden de permiso, etc. No, lo quiere eliminar, lo quiere matar. Entonces, claro, aquí viene una pregunta existencial profundísima y todos nos hacemos esa pregunta cuando nos sucede algo parecido. Imagínense, alguien que me quiera matar. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué yo hice de malo? ¿A qué se debe, verdad, esta persecución así encarnizada de parte de Saúl? Aquí David revisó el estado de su relación con Jonatán. Aquí entra también el estado de relación. Tal vez también hay un estado de relación con Jonatán por lo que podría significar, decíamos,
la misma existencia y continuación de David. Sobre todo me parece que eso es lo que Saúl está mirando y está diciendo, no, este es un gran peligro para mi hijo, tal vez para mí también, porque donde va David está siendo un general, un capo de primera, está venciendo en todas partes. Lo único que falta, decían, ¿se acuerdan en el capítulo 18 cuando ellos están volviendo después de haber vencido a Goliat? Cuando dicen Saúl mató a 1000 y David a 10.000, entonces lo único que falta es que ahora le digan que Él es nuestro rey. Él es nuestro rey. Entonces, Pepe, ¿yo cómo hacer esto? Ahí sí que ya me está tocando la silla, ahí me está serruchando la silla. Pero no es lo solamente a mí, ¿verdad? Porque tal vez aquí el amor o el deseo de su dinastía de dejar, sobre todo para las próximas generaciones, que sería justamente su hijo Jonatán, esto le pone mal. Entonces él mira a ver cuál es nuestra relación ahora, Jonatán. O yo te estoy molestando, o aquí sos vos lo el que le está pidiendo a tu papá que me persiga y que me mate. Y cuando ya digo, ya porque tienes alianza, move o una lleva. Yo he hecho algo malo verdaderamente, yo no lo he respetado, yo les quise sacar el trono, yo me puse en contra de usted. O sea, es una pregunta existencial profunda a raíz de esta situación de persecución a muerte. Quería saber entonces también lo que Saúl pensaba, pero era más importante para David saber lo que Jonatán pensaba. Lo que Jonatán pensaba. Saúl, su padre, pero Saúl también ya está terminando el tiempo, ¿verdad?, de su mandato, el tiempo de su reinado. Él ya es una persona mayor, ya es una persona que se está acabando. Entonces aquí yo quiero saber bien, en todo caso, cuál es la relación contigo, Jonatán, cuando vos seas rey, en todo caso, cuando estés al frente de Israel. A pesar de que esto también habrá sido una incógnita muy fuerte para el propio David, porque nosotros en el capítulo 16 ya sabemos que Samuel le había ungido de rey. David hoy guaponama de que él es el rey, había sido ungido por Samuel. Y tal vez por eso también es que después él se escapa. Y ahí en el capítulo 19, ahí al final justamente nos dice que Saúl y David se encuentran con el profeta Samuel. Y es para mirar de nuevo y rever todo lo que habían ellos vivido con Samuel. Porque Samuel le había ungido primero a Saúl. Después, en el capítulo 16, bueno, por una situación de rechazo, capítulo 15, totalmente y absolutamente, que le dice el Señor a Samuel, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Samuel? Yo no aguanto más. Este tipo ya no cumple, ya no hace justamente lo que yo le he pedido, para qué lo he ungido como rey, y por lo tanto, ¿sabes qué? Lo rechazo definitivamente a Saúl como rey. Ya no quiero que reine. Y claro que eso también entonces le toca a ambos. Por una parte le toca mucho a Saúl, porque fue rechazado ya por Dios y ya no es más rey. Pero por otra parte también, entre comillas, quiere cuidar la dinastía que tiene que seguir su propio hijo Jonatán. Y David podría ser un obstáculo para eso. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda como siempre a dar pasos agigantados en nuestro camino de la fe. Hoy, queridos amigos, estamos leyendo de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto,
El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no lo realizo. Y así no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esa manera vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal, porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la ley de Dios. Pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Queridos amigos, aquí entonces está la ley, digamos así entre comillas, que nosotros tenemos por nuestro pecado original, es decir, nuestra propia debilidad, nuestra propia tendencia hacia el mal, hacia la concupiscencia y todo lo que es negativo. Opearego e ina onye epona se oye epona lleva un gebe se apretu ume y qua añamindo ubina yesa qua allá posee la ipona. Esto es lo que está bien. Pero después dice da ya poye peseja eva que lleva pesea ya poseba que. Ahí está la fuerza entonces, queridos amigos, cómo actúa, ¿verdad?, en nosotros el mal, la misma debilidad nuestra que nos lleva hacia lo pecaminoso. Pero upear en ondebe, oye ponandú Pablo, y entonces, ¿quién me puede salvar? ¿Quién me puede liberar? Y Pablo concluye y dice, ¿quién podrá librarme entonces de este pecado? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y termina y pone el punto final. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ñande yarane indica tu ese yo que cuera lleva loy coñan de hewi cuimba añetete cuña añeteta cristiano añetete. Vamos a pedir esta gracia entonces, que Cristo sea el centro, que nos ayude a nosotros a salir de todo lo malo. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Consigna. Este fin de semana el Vaticano pondrá fin a la asamblea de casi un mes del Sínodo sobre la sinodalidad. Un día antes, Francisco celebrará una jornada mundial de oración y ayuno por la paz en Oriente Medio. La guerra cancella il futuro. Cancella il futuro. Esorto i credenti a prendere in questo conflitto una sola parte, quella della pace. Pensando a questo, ho deciso di indire venerdì 27 ottobre una giornata di digiuno, preghiera, di penitenza. El viernes por la tarde el Papa celebrará una adoración pública y una vigilia de oración del Rosario a las 6 de la tarde en la Plaza de San Pedro. El sábado los miembros del Sínodo harán público el documento que recoge las conclusiones y sus propuestas para el futuro de la Iglesia. Tendrá unas 40 páginas y habrá un momento de diálogo para que cada participante pueda hablar. Ogni circolo
Cada círculo y cada miembro individual puede presentar propuestas para la supresión, adición o sustitución de pasajes en el documento con las cosas dichas en cada círculo. La propuesta de cada círculo deberá ser aprobada por mayoría absoluta por cada uno de los miembros. El documento no tiene poder jurídico ni cambiará la doctrina. Se espera que incluya sugerencias que se ajusten a los temas sinodales, comunión, participación y misión. El domingo a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro se celebrará una misa para concluir la Asamblea General del Sínodo de los Obispos número 16. El Papa junto a otros miembros, otros cardenales y obispos se reunirán para celebrar este acontecimiento histórico. Después de la misa, Francisco reanudará su agenda habitual. Su próxima aparición pública será en el Ángelus del domingo en la Plaza de San Pedro. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí el capítulo 10 y 20. En realidad, ya el versículo 3, el C principalmente de este capítulo 20, cuando se encuentran Jonatán con David, y la pregunta siempre que es muy existencial. David insiste: tu padre sabe muy bien que yo te he caído en gracia y habrá pensado que Jonatán no se entere, no sea que se entristezca. Bueno, esa puede ser una posibilidad. ¿Será que es esa? ¿Será que es esa? Que no se entristezca porque yo le estoy persiguiendo a David. Como es muy amigo, son muy amigos, se quieren mucho, entonces como que preferimos que no luego se entere, porque si no hay polleta, se va a sentir mal. Entonces viene la otra parte. Sin embargo, por la vida del Señor y por tu propia vida, estoy a un paso de la muerte. Entonces está muy bien, pensamos ahí, ¿será que es por eso? Pero ¿sabes qué, Jonatán? Se puede acabar, se llegue, se yupe hoy. Se puede acabar con ambas, con agua y con arena, a la cuenta. Añe muña todo el tiempo, ni que tú vaya allá, pues allá va el anderulo y botá. Pero sí me viene, o sea, aquí es una pregunta crucial, y aquí esto es casi un desafío, ¿verdad? Que David incluso le está haciendo a su amigo, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque tenemos que solucionar las cosas. No podemos nosotros estar de esta manera. Si somos amigos, tenemos que hablar. Porque si no hay cual hay de hoy para ir a la yerure la anderube lleva a erejupe petibopea se molesta petibopea de peligro se enguara. Ahí somos amigos, además ya guapio. Debió entonces que se huirá. Debió entonces en su ande y peixar en va poder ser 10 y na lleva. Se voy para se yucalcase, porque aquí, ante tu lealtad o tu fidelidad, lo que vos harías es, no, yo no tengo nada que ver en el asunto. Y entonces, es mi papá, es Saúl, el que está haciendo esto. Pero vea, cierto, David,
hasta después adelante. Y ahí entonces aparece, después más adelante vamos a volver a leer. Sé leal, le dice, con tu servidor. Sé leal, por favor, con tu servidor. Mirá que David le tiene un respeto total también al hijo del rey, porque tendría que ser el heredero. Sé leal con tu servidor, ya que le has hecho contraer contigo un pacto en el nombre del Señor. Yo he hecho un pacto contigo. Nosotros tenemos un pacto de amistad, de amor. Nosotros hemos hecho una alianza verdaderamente. Si en algo he faltado, mátame tú mismo. ¿Para qué me harás comparecer ante tu padre? ¿Para qué? ¿Para qué me harás comparecer ante tu padre? Ni lo pienses, le dijo Jonatán. Si supiera realmente que mi padre está decidido a infligirte algún mal, seguro que te lo comunicaría. Es decir, a Beoñe defendema y Ñandera Villa lleva a Jonatán, porque es bastante duro lo que le está diciendo. ¿Será que es la cuestión que Jonatán no se entere para que no se entristezca nada más? Sin embargo, por la vida del Señor y por la propia vida estoy a un paso de la muerte. Si no hay cuadro, va para la etapa de Jonatán, porque yo ahí para la situación. La andenda de ya puedo sentir ya es a mí. Ya me ndo umilla y cuami ya había de apuesto un me veja y cuami ya se camba iri balandiru lleva Saúl o ya poco amba de coa. Sí, de cuami va para la coa. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, qué lindo que es todo lo que está aquí sucediendo entre esta amistad también entre David y Jonatán, el hijo de Saúl justamente, ¿verdad? Y nosotros entendemos allá al final, en el versículo 11, ya hemos dicho, y eso es lo que nos da la maravilla, ¿verdad?, de leer la Biblia dentro de la misma Biblia. Capítulo 4, justamente el versículo 8 del Génesis. Ahí nos ponía lo de Caín y Abel y cómo sobre todo actúa uno y actúa aquí también este personaje, ¿verdad? En el versículo 8, Caín dijo a su hermano, vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces te hace pensar un poco, ¿verdad? Cuando Jonatán dice a David, vamos al campo, vamos afuera. Y estando en el campo, entonces los dos salieron al campo, hasta ahí nomás te deja con el suspenso, te deja entonces pensando y diciendo, ¿qué pasó con Caín? Le mató a su hermano. ¿Qué será que va a hacer aquí Jonatán y David? ¿Será que hay una verdadera fraternidad? ¿Será que es posible el amor entre las personas, la fraternidad entre las personas, la ayuda entre los amigos verdaderamente? ¿Y cuál es la verdadera amistad entonces? ¿En qué consiste esa verdadera amistad? Tengo a ver todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Que suponemos que le está pasando por la cabecita de David, es querer acusarlo también a su propio amigo Jonatán y decir, eres ponante en ese Jonatán, ¿por qué tu padre me está persiguiendo? De pico de lluvia algo, de pico la lluvia chupe, de pico la yuca casea. Y entonces continuará el diálogo aquí entre Jonatán y David, queriendo esclarecer bien las cosas, cómo va nuestra amistad, cómo va nuestro camino de fe, ¿verdad? Entonces Jonatán no se entere, no sea que se entristezca, es una posibilidad, pero calculaina. ¿Será que es por eso? O directamente por la vida del Señor y por tu propia vida. Estoy a un paso de la muerte. Volvemos enseguida con Ñandé de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandé Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandé Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ya había terminado sus oraciones.
Se arrebujó en su cama y cuando estaba a punto de cerrar los ojos, la hermana Margarita Castro observó que por el resquicio de la puerta una extraña luz blanca se colaba hasta bien dentro de la celda. Entonces se levantó sobresaltada y al salir se quedó asombrada con esa luminosidad que inundaba todo el pasillo. Presa de miedo, llamó a su vecina, la hermana María Trinidad, que no tardó en unírsele, y ambas, atónitas, no desataban palabra. Se miraron durante unos instantes sin saber qué hacer, hasta que la hermana Margarita tomó la iniciativa de seguir el rastro del resplandor que las llevó hasta la capilla cercana de donde partía la irradiación. Y se llevaron tamaña sorpresa al asomarse por el portón entreabierto y ver de rodillas ensimismada en su oración a la Madre María Encarnación Rosal, bañada por un halo de luz que salía del sagrario y colmaba todo el recinto. Al cabo de algunos minutos, sigilosamente volvieron a sus aposentos, con el acuerdo tácito de guardar el secreto en tanto la madre hiciera lo propio. María Vicenta Rosal Vázquez nació el 26 de octubre de 1820 en Quetzaltenango, Guatemala, en un hogar acaudalado en el que sus piadosos padres compartían las oraciones, la mesa y sus bienes con los pobres, lo que de hecho influyó tanto en ella que el 1 de enero de 1838, a los 17 años, adoptó el nombre de María Encarnación y vistió el hábito de las Beatas de Belén, que constituían la rama femenina de la orden belemita fundada por el beato Pedro de San José Betancur en 1656. E inmediatamente se notó su liderazgo a partir de su disciplina y disposición para la oración, que contrastaba con la laxitud que reinaba en el claustro, y por eso varios años después se trasladó a Santa Catalina, monasterio que sí se correspondía con su deseo de silencio, adoración y meditación. Sin embargo, una fuerza interior le impelía a volver al beaterio de Belén, a donde regresó al poco tiempo, y la superiora la nombró vicaria, posición desde la que introdujo rígidos cambios que generaron mucha oposición, y luego como abadesa lo reforzó al influjo de la aparición del corazón de Jesús en la capilla aquella noche luminosa del Jueves Santo de 1857, en la cual le pidió que instaurara su devoción con carácter de reparación por los dolores que soportaba a causa de la transgresión permanente de los 10 mandamientos. Y la Madre María de la Encarnación se comprometió a hacerlo el 25 de cada mes. Aunque la situación mejoró, no logró la reforma que soñaba. Entonces aceptó la propuesta de abrir un convento y un colegio destinado a la educación de niñas pobres en Quetzaltenango, y con la autorización del arzobispo escribió nuevas reglas y refundó a las belemitas. En pocos años floreció la obra y el colegio, abierto en 1862, se convirtió en el mejor del país. En 1871, cuando ya la cosecha estaba madura, el nuevo presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, le ordenó que impartiera una educación laica, pero ella se negó, por lo cual la comunidad fue suspendida. Entonces se trasladó a Costa Rica y fundó un nuevo convento con colegio incluido en la ciudad de Cartago. Como era de esperarse, los resultados fueron óptimos, pero de nuevo la persecución religiosa del gobierno ateo del general Fernández se encarnizó con la Madre María de la Encarnación Rosal, que se vio forzada a viajar a Colombia y en Pasto volvió a empezar, para variar, desde cero. En poco tiempo tenía en funcionamiento un convento pequeño y una institución educativa para niñas pobres y huérfanas, a las que albergaba en su propio orfanato. Experimento que quisieron replicar en Ecuador, a donde fue invitada para abrir casas en Ibarra, Otavalo y Tulcán. A pesar de su edad, la entusiasmada beata María de la Encarnación Rosal dejó la sede pastusa en buenas manos y emprendió el viaje. En el camino se cayó de su caballo y en una improvisada camilla la llevaron hasta Tulcán. Allí murió el 24 de agosto de 1886 y fue beatificada en 1997 por el Papa Juan Pablo II. Por eso hoy, 27 de octubre, día de su festividad, pidámosle a la beata María de la Encarnación Rosal que nos dé fuerzas para empezar de nuevo cuando creamos que todo está perdido. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Hoy quiero encontrarte, mi Señor, y quiero quedarme en tu amor, Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz, eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Nuevo amor. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, Diferente con tu amor, una nueva vida. nuevo, mi Señor. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Ríos Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora
y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Y listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo primero, ¿verdad? 20, mejor dicho, capítulo 20, versículo primero, versículo 1 hasta el 11. Este es el encuentro, esta primera narración entre Jonatán y David. Entonces ya disparan, ya bueno, y entonces aquí podemos mirar, sin embargo, por la vida del Señor y por tu propia vida, estoy a un paso de la muerte. Esto es entonces lo que se subraya. Esto es lo que se subraya. Sin embargo, por la vida del Señor y por tu propia vida, estoy a un paso de la muerte. Jonatán ciertamente fue un amigo valiente y fiel siempre a David. Llegó incluso a enfrentarse a Saúl, su padre. Eso sabemos, se lo enfrentó, se lo dijo por defender al amigo. Saúl veía a David como una amenaza a su poder. Primer elemento. ¿Por qué? Porque es peligroso. Él es el que va al frente, es el que está venciendo. Y todo es éxito, todo es triunfo. Y por eso buscó maneras de matarlo. Esto hay que hacerlo desaparecer porque es un peligro de primera para mí. Incluso en cualquier momento me puede hacer un golpe de Estado. Yo 1000, él 10.000. Entonces, ¿qué hago? Ahí me quedo encerrado. Ahora, en el actuar de Jonatán vemos con claridad que si por alguien en la familia está yendo en contra de la verdad y el respeto que Dios enseña y espera, se debe mostrar fidelidad a la otra persona. Miren que esto es muy importante. En el actuar de Jonatán vemos con claridad que si alguien en la familia está yendo en contra de la verdad y el respeto que Dios enseña y espera, se debe mostrar fidelidad a la otra persona. Yo hice una alianza contigo, una alianza de fidelidad. Entonces, y yo de Jonatán, cuando está hablando aquí, porque están hablando ya de calzón quiltado, que yo llegué hoy. Por una parte, David le echan cara y le dicen, va, él allá puede ir a Jonatán. Debe ir a la problema, debe con la gran de Rubén lleva. Eremínase. Y el otro, bueno, dentro de su ingenuidad, dentro de su cariño, o sea, él muestra todo lo que puede y dice todo. El asunto es que en ciertas circunstancias también por la que David estaba pasando, no es tan fácil de serenar el alma y el corazón. Y cuando ponen a oír, vendrá, pues vayan de su casa y ven. Algunos de ellos hacen más la culpable. Por eso que esta expresión nuestra, ¿verdad?, paraguaya es tan linda, pero es la famosa que se huirá. Está en ella con la que se huirá. Esto ya lleva, ya anda porque te ve la beisagua. La nemo kishikishiwa, lleva la nambre nemo guasú, llevan dente maoillo, pero después, en el fondo, mucho no les interesa, ¿verdad? Porque lo único que están mirando son intereses propios. Hay muchos de eso, ¿verdad? Intereses propios. Y entonces actúan como ellos quieren, con el poder que tienen. Y cuanto más poder tienen, mejor, ¿verdad? Porque entonces te van cerrando las puertas. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que yo digo, de acuerdo a lo que yo escucho, de acuerdo a donde yo le decidía. Y como yo les dije, esto existe en todos los niveles, comenzando
en la misma iglesia, ¿verdad? Nosotros encontramos eso. Está en la recoda la poder de esto, de aquello, pero sin embargo te va cortando porque Él quiere, no va a salir EPA, y bueno, ahí de nuevo se reanudan las cosas, porque había sido, no era así, ¿verdad? Pero en fin, eso es lo que está pasando aquí con David, ¿verdad? Eso es lo que está pasando con David. Enterobetea a mí otros, todo lo contrario. Y el autor sagrado nos está contando y nos está diciendo, miren lo que está haciendo David. Tú llamas, y no lo llevas nada, David, ahí vas a ver, Saúl, dos así. ¿Pero por qué? Y porque hay otro enemigo en su corazón que le está carcomiendo, que es la envidia, ¿entienden? Que es la envidia. Así es que eso va a suceder nomás luego en todas partes. Eso va a suceder en el gobierno, eso va a suceder en tu familia, eso va a suceder en tu iglesia, en tu capilla, en todas partes. Entonces, entonces vos vas decidiendo sobre esas personas. Ahora, cuando alguien va en contra, dice, en la familia está yendo en contra de la verdad y el respeto que Dios enseña y espera, se debe mostrar fidelidad a la otra persona, sobre todo si ha sido elegida por Dios para ser un líder. Para ser un líder. Normalmente los que son perseguidos son aquellos que tienen verdaderamente alma de líderes. Aquellas personas que procuran hacer, que se esmeran, que hacen. Normalmente el líder, ¿saben qué? El líder normalmente no busca verdaderamente así, afanosamente el poder. A pesar de que después el poder lo puede llevar también a corromperse, porque ya el poder corrompe, pero eso es ya porque en realidad su liderazgo es un liderazgo más bien posiblemente de prepotencia, de embaretello, de algo que a él le gusta o como él quiere. Ese no es verdaderamente tampoco un líder, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve en la política, eso, ¿verdad? Algunos decían, es el líder. No, van a ir líder. Pero ya podemos que hielo y nada. Líder en el sentido del miedo. Van a ir líder. El líder es justamente aquel que sin necesidad, incluso que se le otorgue un poder, es un verdadero líder. El líder atrae, el líder entonces entusiasma, ¿verdad? El líder hace que surjan. Porque todos esos líderes que después te están amenazando, eso por ejemplo se ve mucho y se vio, ¿verdad? En nuestra historia, en nuestro Paraguay también, ya sea por todas partes. Ya en Bojera yo era el líder, el único líder, todos los nombres que Humía no hay líder. Humía Bareteve, Humía, ese aunque no sea líder, si te pone un arma en la cabeza, entonces Reñesuta no debe, vaya por Reñesuta no debe, ¿por qué? Porque como ahí va a caruana de perseguir, de yucabe, ¿entendiste? A pesar que te estoy coñando y la líder, vean ahí liderazgo. Entonces, ¿cuál va a la liderazgo? Hay que estudiar, hay que entender y hay que saber verdaderamente cuál es una verdadera definición, ¿verdad? Del que conduce, ¿verdad? Y cómo conduce, y cómo verdaderamente se preocupa, porque generalmente los líderes se preocupan en hacer bien las cosas. Y algunas veces nosotros le llamamos lastimosamente líderes a aquellos que se preocupan de sí mismos, de su bolsillo, cómo están haciendo y utilizando toda la fuerza y todos los medios para hacer, ¿verdad?, que los otros te enviguayan o que están en donde pecuera. Bueno, aquí entonces, sobre todo si ha sido elegida por Dios para ser un líder, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando aquí con David. David es un líder de por sí, él todavía hasta ahora no asumió nada, pero sin embargo todo el pueblo, porque él va al frente, lleva, y entonces hace que la cosa sea diferente. Por eso le gritaban y decían, Saúl a 1000, pero David a 10.000, con Shaguala ni cotemía, ¿verdad? Sin ejercer todavía ningún poder fáctico. Muy bien, queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy, nuestro curso bíblico, vamos a continuar, porque este es un libro político profundísimo. Me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.